El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Isaías 58, verso 6 dice: ¿no es este el ayuno que yo escogí? Elegí, preferí o prefiero desatar, desanudar, desenganchar las ligaduras, los lazos, los vínculos, las concesiones de impiedad, soltar las coyuntas o coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos, a los agobiados, a los acongojados, y romper y rasgar todo ayuno. Esto quiere decir que Dios tiene una forma de pensar y de ver cómo es el ayuno. Cuando la gente habla de ayuno, tiene un concepto en su cabeza, pero no puede ver los beneficios que trae el ayuno. Y los beneficios que trae el ayuno son múltiples. Y no solamente se limitan a lo espiritual, sino también inciden en lo natural y en lo físico. En el Evangelio de Mateo hay principios súper importantes que todo creyente debe realizar y convertirlos en un estilo de vida. Porque como le dije antes, de nada le sirve venir a la congregación si usted no cambia, si usted no tiene control de su lengua, si usted no tiene control de sus actos. De nada le sirve. Jesús habla de dar, de orar y de ayunar, porque el ayuno desata ligaduras. Hay situaciones en la vida muy difíciles que nos mantienen atados y nosotros podemos verlas. Los que están mirando pueden verlas, pero el que está padeciendo no puede verlas, ni controlarlas, ni vencerlas. Es más fácil ver también que poder sentir lo que uno tiene dentro. Y a veces el orgullo nos mantiene atados y haciéndonos pensar que podemos. Estas ligaduras pueden ser ligaduras de vicios, de hábitos malos, de problemas emocionales, de pecados no confesados, de pecados de carácter, de falta de carácter, de debilidad de cualquier tipo, un pecado repetitivo, pensamiento sucio, frialdad en lo espiritual, mala costumbre en la iglesia, maltrato a los hermanos, gritería. Este es el resultado de la obra de Satanás en nuestras mentes, porque Satanás nos miente en cuanto a la situación de estas ligaduras, porque estas ligaduras son obras de Satanás en nuestras mentes, y él vive mintiéndonos para controlarnos, haciéndonos creer que podemos solos, cuando no es verdad. Es en él que nosotros podemos ser ayudados. Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mucha gente dice que cree en Dios, pero en realidad más le cree al diablo que a Dios. Y él sabe que si logra controlar el pensamiento, controlará la vida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es una ligadura de impiedad, una atadura, un amarre que no podemos desatarnos solos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Lázaro salió de la tumba? Lo primero que le dijo a los discípulos es: desátenles. Jesús lo levantó de la tumba, pero los discípulos tuvieron que desatarlo. Así que Dios ya nos ha dado una vía de escape. El Señor ha provisto la salida y Él nos ofrece la solución y ha diseñado un plan para combatir cualquier debilidad que nos tenga atados.
Por eso Pablo dijo, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará junto con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Entonces, el ayuno es la salida que Dios le da al que está siendo tentado. Y Él ha prometido respaldar el ayuno para liberarnos de cualquier situación difícil que nos esté atando. El Señor le dijo a sus discípulos después de que ellos fracasaron en la liberación del lunático. Le dijo, es que este género, le dijo, no sale sino con oración y ayuno. Pero no hemos tomado en cuenta eso. Y lo que estaba enseñando el Señor es que cuando no se puede vencer una situación, hay que ayunar. ¿Por qué? Porque el ayuno se enfrenta a este tipo de esclavitud. Rompe las ligaduras y aprendes a luchar contra este espíritu que controla tu vida. Y te ayuda también para controlar lo que comes. Y te hace fuerte para enfrentarte a tu problema y empaparte de la unción de Dios. Entonces, la unción que el ayuno trae a nuestras vidas pudre, rompe, suelta cualquier yugo que te pueda estar atando. Y acontecerá en aquel tiempo, dice la Escritura, que su carga será quitada de su hombro y el yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Entonces, el primer punto es que el ayuno desata ligaduras. El segundo punto, el ayuno crucifica la carne. Isaías 58:7 dice, no es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tus semejantes o de tu hermano pobre. Nosotros debemos ser señores y no esclavos de nuestro propio estómago. Y hay quienes no se dan cuenta de su esclavitud por la comida, ni del hecho de que son esclavos de su propio estómago. Y eso trae una pérdida de poder espiritual. El primer pecado cometido por el hombre en el Edén fue el resultado de la tentación de comer. Y eso resultó en la caída de toda la raza humana. Hombres grandes como Noé fue tentado por beber. Esaú perdió la primogenitura por un plato de lentejas. El pecado, el dolor, la enfermedad y aún la muerte que imperan en el mundo por causa de la caída del hombre. Por eso Cristo, que es el postrer Adán, el segundo Adán, el último Adán, vino a arreglar el caos que causó el primer hombre, absteniéndose de comer por 40 días y 40 noches. Y cuando llegó la tentación, él estaba fuerte para rechazar lo que el enemigo le ofrecía. El ayuno nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestra vida. Con facilidad a veces permitimos que las cosas que no son esenciales tomen prioridad en nosotros. Y con qué rapidez practicamos cosas que al final lo único que hacen es esclavizarnos. Nuestros anhelos y deseos humanos son como un río que tiende a desbordarse. Por eso es que el ayuno nos ayuda a mantenernos en el cauce correcto. 3. El ayuno purifica físicamente. O sea que el ayuno es todo lo contrario de lo que muchos pueden pensar. El ayuno es saludable, es inclusive recomendado por los médicos. Y se ha descubierto lo poderoso y beneficioso que es un verdadero ayuno. Cuando ayunamos, nuestro sistema digestivo descansa. Y eso es lo que le hace falta. Fíjese, un problema de vesícula, lo llevan al hospital, 0 comida.
¿no es cierto? Cualquier otro problema que llegue a un hospital, cero todo, hasta que le saquen los análisis para ver qué es. Cero alimento. Porque en el momento que se digiere el último bocado de comida, comienza el proceso de purificación. Y por medio del ayuno, nuestro organismo desecha las toxinas que se van acumulando por la mala forma de alimentarnos o por el exceso de la comida chatarra. Por eso cuando se ha estado algunas horas sin comer, el aliento huele a flores, huele a muerto, ¿no es cierto? Nadie se puede acercar, porque el aliento es fétido, tiene mal olor. Y es porque el organismo está desechando toxinas a través de la lengua. Y si el tiempo sin alimento se alarga, es posible que la lengua se ponga pastosa. Y esto muestra que se están expulsando más toxinas. Otro síntoma de expulsión de desechos son el oscurecimiento de la orina, mal olor hasta en la piel, el sudor, mareos, cansancio, calambres, fiebre y ocasionalmente, como cosa rara, vómitos. Y según los médicos, cuando ayunamos, nuestro organismo descansa, se purifica y hasta se rejuvenece. Así que si desea vivir una vida larga y saludable y disfrutar de una apariencia juvenil, ayune. Ayune, ayune. 4. El ayuno purifica espiritualmente. Porque el ayuno nos hace vasos de honra para Dios. ¿Por qué? Porque nos limpian. Tanto el cuerpo como el espíritu. Porque nos ayuda a santificarnos. Porque vaciamos todo nuestro ser de todo lo que estorbe para que pueda fluir el Espíritu Santo. El ayuno viene a ser como una purga espiritual que nos deja limpios para que no se bloquee el fluir de la obra de Dios en nosotros. Y así como nuestro organismo se va contaminando a causa de la mala alimentación, de la alimentación inapropiada o alimentación de baja calidad, nuestra vida espiritual también se contamina con las diferentes cosas que llegan a nosotros a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, sean conscientes o inconscientes, porque nuestra alma está siendo bombardeada a diario con toda clase de suciedad e inmundicia que sin cesar circula en el mundo. Así que el ayuno quema la impureza, esa impureza que contamina nuestra alma y estorba también para el fluir del Espíritu. Y al ayunar nos sometemos voluntariamente y renunciamos a uno de los más grandes placeres de la vida, el cual es comer. Entonces el ayuno viene a ser el horno de purificación donde se eliminan las impurezas de carácter, porque el calor del Espíritu trae pureza a nuestro corazón. Por eso dice la Escritura, y el mismo Dios de paz nos santificará por completo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 5. El ayuno trae crecimiento espiritual. Si alguna persona ha sentido el llamado profundo para estar con Dios, debe ayunar para que Dios le dé dirección. La Escritura dice en el Salmo 42:7, un abismo
llama a otro abismo. A la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día Jehová mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. El ayuno nos introduce y prepara para una vida espiritual mayor y para una comunión más profunda con Dios, porque aclara, libera nuestra mente, la pone en sintonía con la de Dios, la transforma, la renueva y como resultado vamos a sentir la presencia del Señor y veremos el fruto de su Espíritu Santo manifestándose en nuestra vida diaria. El ayuno desarrolla los dones del Espíritu. Así uno puede desenvolverse mejor en el mundo espiritual. O sea que para una vida espiritual efectiva debe ir acompañada de oración y ayuno. Porque el ayuno abre el alma y el espíritu al mundo espiritual y trae a nuestra vida una fuente de poder y unción que nos ayuda a movernos con éxito en la dimensión espiritual. Y Jesús reveló a sus discípulos el secreto del éxito. Por eso les dijo, pero este género no sale sino con oración y ayuno. 6. El ayuno refuerza la intercesión. De tiempo en tiempo a todos se nos presentan necesidades. Algunas necesidades son sencillas, otras necesidades son grandes, otras son trágicas y muy difíciles. Problemas que humanamente sería imposible resolver. Por ejemplo, una enfermedad incurable, una posesión demoníaca de algún amigo o de algún familiar o de algún vecino, la destrucción de alguien cercano por una tormenta emocional. Entonces ahí el ayuno refuerza la oración, refuerza la intercesión. Y el intercesor se coloca como el único puente o como el único canal por el cual fluye la respuesta de Dios. Y toda impureza, todo estorbo, todo obstáculo que detiene la bendición es quitado y la unción comienza a fluir transportando respuestas de oración sin estorbo. 7. Con el ayuno se recibe guía para tomar decisiones. Cuando se tienen que tomar decisiones fuertes, no se deben tomar a la ligera. Ahora que sabemos que el ayuno afecta radicalmente nuestras vidas, debemos aprender para ser sanados, para ser sabios. Tenemos en la Escritura, por ejemplo, a Pablo, que después de un encuentro con el Señor Jesús en el camino a Damasco, entró en un ayuno de 3 días, sin comida, sin agua, buscando la dirección del Señor. En ese encuentro, Pablo había quedado completamente ciego. Tuvo que ser tomado de la mano y llevado hasta Damasco. Así que en ese caso el ayuno era sumamente importante. Era cuestión de vida o muerte. Él estaba ciego, quedó completamente ciego. Y la decisión que él tomó fue ayunar, no comer, no beber. La iglesia primitiva aprendió de su maestro. Por eso para tomar decisiones la iglesia ayunaba. Dice que en una ocasión cuando estaban en Antioquía ministrando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo habló en la reunión y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tenemos que entender que el ayuno no es un rito, más bien es un sacrificio de olor grato al Señor. Y también es un servicio en la obra de Dios por el bien de los demás.
Una persona que hace de la lectura de la Biblia, de la oración y el ayuno su estilo de vida, es alguien que crece y se desarrolla en bien de la expansión del reino de Dios sobre la tierra. El que no quiere leer la Escritura va a tropezar cualquier rato. El que no tiene la práctica de ayunar y buscar a Dios para buscar dirección para su vida, vive aporreado día tras día. Su vida cristiana es una vergüenza. Cuando Salomón, que fue el rey más sabio, cayó tan feo. ¿Y sabe por qué? Porque dejó de buscar a Dios y de leer la palabra. A todo rey que subía al trono, lo primero que le daban era el libro de la ley, para que lea, para que medite, para que piense, para que de ahí saque dirección, para aconsejar al pueblo. Pero cuando él comenzó a desobedecer la palabra, comenzó a buscarse mujeres de todo tipo, cuando la Escritura decía que no podían casarse con las mujeres de los pueblos que ellos habían conquistado. Entonces dejó de leer la palabra. Y toda persona que deja de leer la palabra, que deja de ayunar, no va a avanzar. Cuando a veces leyendo la palabra, si el corazón se les llena de orgullo, igual están viviendo torcidos. Ya lo han podido comprobar. No supieron en qué tiempo se salieron del camino. Entonces, mayor razón para tener un temor de Dios reverente aquí adentro, para poder estar en el camino y no estar caminando equivocadamente, porque nadie tiene la vida comprada. Cada creyente debería hacer un compromiso de ser obediente a la enseñanza de la palabra, para llegar a ser hombres y mujeres de fe que saben usar bien la palabra de verdad, para desarrollar una comunión íntima con el Padre, ayunando con más frecuencia para saber, para entender y para tener revelación. ¿Cuál es la revelación que necesitamos? Saber que Dios es nuestro Padre, pero que no es un Padre alcahuete. Es un Padre que corrige lo que ama, que corrige a sus hijos. ¿Para qué necesitamos revelación? Para saber que somos hijos. Para saber que Él nos ama y anhela tener nuestra compañía. Para saber que podemos ir confiadamente al trono de la gracia, que vamos a tener socorro oportuno para nuestra necesidad. Para saber que la comunión del Señor es con los que le temen. Para saber que la alabanza y la adoración son la manera correcta de comenzar. Para saber que tiene que haber relación para poder pedir. La gente entra precipitadamente delante de Dios a pedir, como si fuera un Papá Noel o un mago de la lámpara Aladino. Él tiene sus normas, Él tiene sus requisitos. No es que Dios es bueno y nos va a perdonar. Mire la cruz y se va a dar cuenta que Él no tolera el pecado. Necesitamos tener un lugar secreto para estar con Él. ¿Para qué? Para desarrollar una relación de intimidad. Y para eso se requiere de paciencia, de fe, de firmeza, de persistencia. Y ahí es donde se acobarda la gente. Porque primero la oración parece un monólogo, una sola voz se escucha, hasta que uno aprende a escuchar la voz de Dios. Para saber que Él como Padre está esperando que sus hijos le busquen. Y eso tiene resultado. Tienen los resultados de tener una comunión íntima con el Padre. Así que el ayuno nos ayuda a desarrollar una vida sobrenatural. Porque para desarrollar una vida sobrenatural se necesita comunión. Él mismo en la comunión nos va a mostrar nuestra condición personal.
Él mismo también nos va a limpiar. Él mismo nos va a sanar, nos va a restaurar y va a relucir en nosotros el carácter de Jesús. Todo ese aceleramiento lo va a transformar por paz. Todo ese hablar y ese murmurar lo va a transformar por palabras de bendición. Va a dejar usted de hablar para los demás y va a comenzar a bendecir a los demás. Va a aprender lo que es paciencia. Paciencia para esperar la respuesta. Porque cuando usted saque los obstáculos de su vida, que generalmente la respuesta de oración no llega por pecado, entonces se va a desarrollar la vida sobrenatural del reino y vamos a comenzar a ver milagro tras milagro. El ayuno también nos capacita para la valentía sobrenatural. Nos da audacia, nos da osadía, intrepidez, arrojo, valentía para hablar y para actuar en el nombre de Dios. Porque la osadía, el denuedo, no se recibe por habilidad humana, sino como resultado de tener una intimidad íntima con Él. O sea que lo opuesto del denuedo es el miedo. Y el miedo procede de un corazón lleno de dudas, mientras que el denuedo y la valentía procede de un corazón lleno de fe. En el ayuno Dios nos habla. Ya saben que Dios habla, ¿no? Entonces, ¿por qué no practicarlo más? Si saben que Dios habla, si saben que Dios escucha la oración, ¿por qué no practicarla más? Si no hay experiencia más grande que escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios. Dios desea hablar diariamente con cada uno de nosotros. Y una de las razones por las cuales Él quiere hablarnos es porque su naturaleza anhela comunicarnos sus planes y sus propósitos. Uno de esos planes y propósitos es que podamos oír. Cuando hablamos de oír, no es un oír físico, aunque a veces suele hacerlo. Pero lo más común, lo más normal, es un oír espiritual, un oír en el espíritu. Porque nuestro espíritu tiene oídos espirituales. Y al igual que nuestro cuerpo, tiene un oído físico. Y por ese medio Dios nos habla. Así que, ¿qué es lo que quiere enseñarnos Dios? Quiere enseñarnos muchas cosas. Pero la primera que quiere enseñarnos es a que busquemos la comunión con Él. De ahí nace todo. Nace la instrucción, nace la enseñanza, nace la comunión, nace la santidad, nace el consejo, nace el caminar cristiano. Hay que ser enseñado. Ese es un buen síntoma de una persona que quiere crecer. Es enseñable. No está refutando la enseñanza, no está haciéndose el sabio. Más bien, eso es orgullo. La humildad lo hace a uno receptivo a las cosas sencillas de Dios. Porque las cosas de Dios son sencillas para los sencillos. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,